Bueno, entonces arranquemos. Buenos días para todos. Esta es nuestra segunda sesión del curso de Economía Popular para Zonas Francas. Seguimos muy entusiasmados con este proyecto que de nuevo creemos que les puede agregar mucho valor a todos. Voy a darle la bienvenida a mi colega Lisette Manzano de la Gerencia de Arquitectura Social de la ANDI, que nos va a estar acompañando en esta sesión de hoy, que va a ser súper interesante porque va a tener muchas cifras, mucha información, los va a ayudar a ustedes a ubicarse en dónde estamos y sobre todo, Lisette, para que vayamos pensando juntos cómo puede cada uno de estas zonas francas y con este nuevo reto que nos impone el decreto de economía popular, pues hacer cosas concretas y empezar a mapear en las regiones. Recuerden que nosotros estamos en 20 departamentos del país, así que tenemos una tarea, pero que es una tarea que va a ser muy útil, que es eso, como estudiar un poquito más ese territorio. Entonces, sin más preámbulos, Lisette, muchas gracias. Te escuchamos. Si tienen preguntas, recuerden, por favor, pónganlas en el chat y al final de la sesión yo me voy a encargar pues de hacer esas preguntas junto con Lisette. Muchas gracias. Listo, hola, buen día a todos. Pues esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lizeth Manzano, soy economista, consultora en monitoreo, evaluación y aprendizaje de la Fundación Andy y estaré pues acompañándolos en todo em, pues este taller, esta segunda sesión sobre economía popular. Les voy a compartir pantalla y ustedes, por favor, me van a contar si la ven. Me cuentan ahí, porfa, si la están viendo. Sí, señora, ahí te vemos perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, el contenido de esta sesión lo vamos a dividir en 5 módulos. El primer módulo son las mediciones de pobreza que se han hecho de manera histórica, pero que en Colombia ya no lo hacemos. Luego vamos a dar apertura a las mediciones de pobreza que sí hacemos en Colombia, que son pobreza monetaria multidimensional y calculamos la desigualdad. También un tema de Colombia en cifras para saber, digamos, cuántos somos y también en entendimiento del mercado laboral. Luego vamos a ir a economía popular, que sé que Liz Beltrán igual ya les había hecho una sesión, pero vamos a retomar un poco para entender dónde cabe la pobreza aquí y cómo entendemos también la economía popular y qué podemos hacer, pues nosotros como zonas francas para cumplir con este decreto y la medición de bienestar, que cómo cabe, digamos, como una solución a este decreto de la economía popular. Bueno, yo ya me presenté al inicio, soy Lizeth Mazario, soy consultora, monitoreo, evaluación y aprendizaje de la Fundación Andy. Mi experiencia pues ha sido en la Fundación Andy, también trabajo como consultora en el DANE, como investigadora económica, calculando el PIB departamental, el ITAED y el valor agregado municipal. Trabajé también en cifras y conceptos como investigadora socioeconómica y he participado, digamos, en laboratorios de economía en distintas universidades, también tengo publicaciones académicas publicadas en distintas revistas académicas y libros de investigación sobre pobreza multidimensional, discriminación laboral e informalidad. Y dando paso ya a nuestra sesión, vamos a entender primero cómo se mide la pobreza, cuántos somos, o bueno, cuántas personas son pobres, y digamos, desde la pobreza monetaria hasta la pobreza multidimensional. Primero, la pobreza son carencias de necesidades, de acuerdo a la CEPAL, son una ausencia de estándares de vida razonables y son insuficiencias de recursos económicos. Como les venía diciendo al inicio de la sesión, vamos a ver primero que todo estas 3 mediciones de pobreza, que son las necesidades básicas insatisfechas, el índice de calidad de vida y el índice de desarrollo humano, que son las primeras 3 mediciones que conocimos o el primer acercamiento que tuvimos hacia la medición de la pobreza. Y el primero de ellos pues es el NBI, que es este enfoque que determina la pobreza de una persona combinando 5 variables. Es decir, si un hogar carece de una variable es pobre y si carece de 2 o más es pobre extremo.
Y lo que mediría el NBI es, digamos, carencia en vivienda, en servicios públicos básicos, en hacinamiento crítico, asistencia escolar y dependencia económica. Ya vamos a ver que más adelante esto también, digamos que las mediciones que hemos adaptado actualmente también tienen inmersas estos temas y digamos que fuimos transformando y fuimos incluyéndole más variables a la medición de pobreza, pero esto igual se sigue manteniendo y se sigue midiendo. El índice de calidad de vida, que determina la calidad de vida de una persona de acuerdo a los bienes que posee, a su acceso a servicios del Estado y las condiciones sociales y demográficas. Aquí en este índice se medía temas de salud, la vida familiar, la vida comunitaria, el bienestar familiar, todo, digamos, también no solo un tema de ingresos, sino también una subjetividad de cómo yo me percibo, cómo yo tengo, cómo me percibo ante la vida familiar, ante la vida comunitaria, entre mi participación política, a la igualdad de género y demás. Digamos, esto lo medía el índice de calidad de vida y también vamos viendo que lo fuimos adaptando a lo largo de las mediciones actuales. Y el índice de desarrollo humano, que mide el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano, que es el disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la educación y el nivel de vida digno que se mide a través del PIB per cápita. Estas 3 mediciones ya no es usual que se hagan en los países y ya vamos transformando la medición a dos mediciones que son muy comunes en los países que se haga y que se está haciendo en Colombia. En Colombia, digamos, es pionero en estas mediciones en la región, que son la pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional, y ya lo vamos a entender más o menos cuáles son las diferencias entre estas dos y por qué es importante medir estas dos. Digamos, no son excluyentes, más bien son complementarias la una a la otra. Bien, el DANE es el que mide la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional en el país. Bajo, digamos, en Colombia desde el 2010, el DNP trae la propuesta de medir estas dos mediciones de pobreza y oficialmente quien la mide es a través del Departamento Nacional de Estadística. ¿Qué es y cómo medimos la pobreza monetaria? Digamos, la pobreza monetaria la entendemos como una forma de medir pobreza basada exclusivamente en el nivel de ingresos de personas en un hogar. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos a través de unas líneas de pobreza. Entonces, estas líneas de pobreza es un valor de dinero que necesitamos o que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios y de alimentos para vivir. Entonces, ¿cómo se mide aquí pobreza? Si una persona tiene un ingreso menor a este valor, se considera en situación de pobreza monetaria. O sea, está por debajo de la línea de pobreza. Pero también medimos otra línea que es la línea de pobreza extrema y es que en esta sí es un valor de dinero bastante chiquito que ya lo vamos a ver, pero es el valor que necesito yo para subsistir a una canasta básica alimentaria que le provee lo mínimo de requerimientos calóricos para subsistir. Y esta línea de pobreza, lo mismo, digamos, es un dinero que necesito para subsistir y quienes están por debajo de esa línea de pobreza extrema, pues se consideran pobres extremos. Aquí lo vamos a ver, digamos, pues en un esquema como para entenderlo un poco mejor de cómo se miden estas líneas de pobreza y cómo consideramos a quienes son pobres monetarios en Colombia. Las líneas de pobreza igual cambian por país. También tenemos líneas de pobreza, digamos, en la región, pero en Colombia esta es la línea de pobreza. Entonces, quienes viven con menos de 15.339 pesos al día se consideran pobres y quienes están por arriba de esa línea de 15.339 pues ya no lo son, ya no son pobres de acá. Quienes están por debajo de 7.574 pesos se consideran pobres extremos. Digamos, esta línea para subsistir diarios, 7.574. ¿Quiénes son? Son los pobres extremos. Y ya vamos a ver cuántas personas caben en esta línea de pobreza extrema y cuántas personas en Colombia son pobres monetarios. También, ¿qué medimos bajo estas líneas de pobreza y que también son importantes? La brecha o la intensidad de la pobreza. Y lo que me mide la brecha o la intensidad de la pobreza es la cantidad de dinero que le falta a estas personas de acá, o sea, a estos pobres, para salir de la situación de pobreza. Es decir, para alcanzar a estos de acá que ya no son pobres, ¿cuánto les falta a esto para salir de la pobreza? Este es el indicador de la brecha o la intensidad de la pobreza que también vamos a ver más adelante
como, digamos, cuánto es la línea o cuánto es la brecha o intensidad de la pobreza en Colombia. Y aquí tenemos un ejemplo práctico para saber, digamos, cómo vamos a clasificar a una familia como pobre o no pobre. Y esto es un ejemplo que puede ser un ejemplo bastante popular, que puede ser muy recurrente que conozcamos a personas en esta situación. Y es que aquí tenemos un ejemplo de la familia Restrepo, que son cinco, cinco personas, viven en una ciudad principal de Colombia. Tienen tres hijos, Martín, Jacobo y Paula. José es operario de producción y Pilar es ama de casa y cuidadora de sus dos hijos. Y pues como es ama de casa, pues esto es un trabajo no remunerado. Entonces, el único que percibe ingresos en el hogar es José. José gana 2 millones de pesos, Pilar gana cero y los niños evidentemente están estudiando, entonces no perciben ningún dinero. Entonces, el total del ingreso del hogar es de 2 millones de pesos. Con esta situación, ¿cómo se calcula la pobreza para saber si este hogar es pobre o no es pobre? Pues se mide, se diferencia o se divide el ingreso entre el número de miembros del hogar. Entonces aquí los ingresos mensuales de la familia Restrepo se dividen en 5 partes iguales para financiar los gastos mensuales. Entonces, mensualmente cada integrante le quedan 400.000 pesos, diarios serían 13.333, lo que indica que en este caso hay 5 personas en pobreza monetaria, porque la línea de pobreza monetaria en Colombia es de 460.198. Es decir, si usted está por debajo de 460.198, usted se considera pobre. Y miren que esto, igual estos ingresos, hay que repartirlos en toda esta canasta básica. En servicios 310.000, en arriendo un crédito 1.000.000, en canasta básica de alimentos 530, en educación para los niños 200, en transporte 280, y esto es un gasto total de 2.320.000. Aquí estamos siendo muy panditos igual con este ejemplo, porque sabemos que igual estos gastos son mucho mayor. Con un ingreso de 2 millones, pues el déficit aquí es de 320.000. Y no solo es el déficit, sino también que bajo estas líneas de pobreza, ya este hogar de la familia Restrepo se considera pobre. Recordemos aquí la línea de pobreza, ellos están por debajo de los 15.339 pesos diarios, ellos diarios obtienen 13.333. También hay otra cosa que medimos en Colombia que se llama la dependencia económica y que medimos que, digamos, cuando un miembro de una familia depende financieramente de otro miembro, pues generalmente es una familiar cercano, un papá, mamá, bueno, etc., para cubrir las necesidades básicas y mantener su nivel de vida, es ahí cuando sabemos que es dependencia económica. ¿Cómo lo medimos en Colombia? Lo medimos cuando en la vivienda hay más de 3 personas por un miembro ocupado y ese miembro que, digamos, generalmente es el jefe de hogar, pues tiene como máximo 2 años de educación primaria aprobados. Entonces aquí ya tenemos dos condicionales para medir la dependencia económica. ¿El hogar de la familia Restrepo tiene dependencia económica? Sí, porque es solo el señor José quien percibe ingresos y quienes dependen 4 personas de él. Bueno, aquí es un ejemplo de uno y dependen 3. Es decir, que este ingreso mensual es de 500, pero aquí de la familia Restrepo son 4 que dependen de él. Y aquí hay dependencia económica en este hogar. Pues Lizeth, asumiendo. perdóname que te interrumpa así grosera, pero es que hay una pregunta acá que me parece que es muy como del momento en el que estamos. Nos pregunta Sujei, buenos días, 15.339 por persona. O sea, ella como que le llamó la atención esa cifra, si de pronto pudieras hacer un poquito de zoom ahí. Sí, Gracias. así es. Así es. La pobreza monetaria la calculamos en Colombia como por persona y no por hogar. Ya lo vamos a ver que en la pobreza multidimensional sí lo calculamos por hogar. Aquí calculamos por persona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si una persona vive con menos de 15.339 al día, se considera pobre aquí en esta escala. Quienes están por arriba de ese ingreso no se consideran pobres y quienes están muy por debajo de 7.574 ya son pobres extremos.
Todas estas personas tienen cabidas acá, de pobres o pobres extremos. Pero sí, es por persona y es por quienes están por debajo de ese valor, de 15.339. Es absolutamente muy bajo. Y yo, de hecho, quería preguntarles a todos ustedes más adelante, ¿cuánto más o menos creen ustedes que son el porcentaje de personas que están en esa condición de pobreza? Porque pareciera que fuera un valor muy bajo y que el porcentaje fuera ojalá muy bajo en Colombia, pero vamos a ver que un poco no es así. Entonces, para un poquito interactuar con el público acá de Zonas Francas, más adelante vamos a ver cuántas personas caben aquí, pero cuánto es el porcentaje de pobreza y de pobres extremos, que es aún más increíble, digamos, quienes viven con menos de 7.600 pesos al día, ¿cuántos serían esto? Ojalá menos de, de dos cifras, ¿no? Como uno esperaría que el porcentaje sea menos de dos cifras y que lo mantengamos en uno, pero ya lo vamos a ver más adelante cuánto caben aquí en Colombia. ¿Alguna otra pregunta que esté por ahí en el chat? ¿No? Listo. Entonces, además de ser la familia Restrepo ya clasificados como pobres monetarios, también lo clasificamos como que es un hogar de dependencia económica, pues porque, Perdóname, dime, otra sí, vez, porque de nuevo, dime, que yo misma estoy hablando. no sé si soy yo que estoy escuchando un poquito mal. ¿El resto sí me oye? Ya, ahora sí te oigo, ahora sí te oigo bien. Bueno, no, te estaba diciendo que yo misma estoy violando la regla que pusimos al inicio, pero es porque me parece que vale la pena aclarar estas dos cosas ahorita. Nos pregunta Cristian de dónde salen esas cifras, cuál es la fuente de esos números, y Sujei vuelve a nosotros y nos dice estos valores para calcular los niveles, que cada cuánto se actualizan estos valores. Bien. Bueno, ¿quiénes calculan esto? Lo calculan el DANE, lo calculan con no solamente el grupo de quien se encarga de la pobreza monetaria en el Departamento Nacional de Estadística, sino que también vienen unos expertos del DNP y otros expertos del exterior para calcular estas líneas de pobreza. Estas líneas de pobreza se calculan con la canasta básica, con el IPC, y van actualizándose estas líneas de pobreza de manera anual. Nosotros sacamos estas cifras de pobreza año a año y se actualizan las líneas de pobreza año a año porque se incluyen, digamos, nuevas cosas. Si antes, digamos, en las canastas básicas ya no estaba, no sé, antes del 2000 en la canasta básica no estaba el Internet como un servicio prioritario, ahora sí lo está. Entonces, digamos que año a año se van actualizando estas canastas básicas para subsistir y se van calculando las líneas de pobreza. Entonces, ahí respondo a las dos preguntas. Uno, es anual, y dos, quienes los calculan son pues el Departamento Nacional de Estadística, también con un grupo de expertos. Eh, Cabe también resaltar aquí una cosa que es importante, es que estas líneas de pobreza que estoy mostrando actualmente en pantalla, estas líneas de pobreza son las líneas de pobreza nacional. Entonces estamos haciendo el ejemplo de la familia Restrepo con las líneas de pobreza nacional. Pero también el DANE calcula las líneas de pobreza por ciudades principales. Entonces, si ustedes, digamos, quieren saber, me dicen que las zonas francas tienen presencia en 20 departamentos, ustedes podrían incluso ver en la zona franca, no sé, de Antioquia, por ejemplo, en Medellín específicamente, porque solo está para ciudades principales, cuánto es la línea de pobreza en Medellín, y poder, digamos, calcular esa línea de pobreza y de cuántos son pobres monetarios o pobres extremos monetarios en Medellín, ¿sí? Este ejemplo, digamos, de la línea de pobreza lo estamos haciendo a nivel nacional, pero, digamos, uno podría incluso hacer un poco de zoom por ciudades, que también se calcula así. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Podemos avanzar aquí. No veo en el chat, así que necesito un poco de ayuda. Aquí estoy pendiente. Si quieres, sigue tranquila y ya más adelante retomamos las preguntas y cuando sean así, pues como que sean para el momento, yo te las hago. De una, no tengo ningún problema en que me interrumpan. Cero lío para, digamos, aclarar las dudas acá. Bien, entonces, familia Restrepo, pobre monetario, ya sabemos cómo lo calculamos y cómo calculamos dependencia económica. La familia Restrepo también tiene dependencia económica.
Ahora, ¿no? Yo antes quería preguntarles, antes de pasar a las cifras de pobreza, si alguno quiere abrir el micrófono y decirme más o menos cuánto cree que es en Colombia el porcentaje de colombianos son pobres monetarios. Alguno que me diga sin googlear. Cristian dice 50%. Yo me voy a lanzar con el 27%. Bien, Buenos días, yo diría que el 30. bien. Suhey dice Bueno, el 25. Yo bien. pienso que el 30 aproximadamente. 30. Listo. Los que están entre 25 y 30 están ahí más o menos en la cifra que igual es demasiado alta. Para el 2024, el 31,8% de los colombianos son considerados pobres monetarios. Si bien Colombia ha hecho un esfuerzo en reducir la pobreza, digamos, más allá del pico del 2020, que pues todos los indicadores macroeconómicos y los indicadores sociales y demás se van a pique, pero más allá, digamos, de este punto de la línea del tiempo, Colombia igual ha tenido un esfuerzo en la reducción de la pobreza, pero seguimos siendo demasiado pobres. O sea, un país que tenga pobreza de 2 dígitos es demasiado alarmante. Y Colombia tiene el 31,8% de pobres monetarios. Y no contentos con esa cifra, aún es más importante verlo un poquito más hacia abajo, porque ya vamos a ver cómo la pobreza digamos, es diferencial, no solo geográficamente, porque las disparidades geográficas en Colombia son bastante altas, sino también la cara de la pobreza, ¿cuál es? Y ya lo vamos a ver más adelante. En las zonas rurales, la pobreza es muchísimo más alta. El 42,5% de las personas que viven en la ruralidad de Colombia son pobres monetarios. Y en las zonas urbanas, digamos, este porcentaje pues es menor, con el 28,6%, pero sigue siendo igual de alarmante con, pues con un porcentaje de 2 dígitos. Pero vemos, digamos, que aquí el reto más importante viene siendo estas personas de acá, que son las personas que viven en la ruralidad de Colombia, que tienen una pobreza casi cercana al 50%, que ya es absolutamente muy alto. Estas son las últimas cifras publicadas por el DANE, que son a 2024. Aún no tenemos la cifra del 2025, eso a mediados sale como entre junio y julio de este año. Y aquí, más o menos, digamos, poniéndolo en la misma cifra, pero en unos términos más entendibles, es que en Colombia para el 2024, de cada 100 personas, 32 viven con menos de 15.339 al día. Altísimo. Y de pobreza extrema, de cada 100 personas, 12 viven con menos de 7.574 al día. Absolutamente alarmante. Es decir, que, digamos, si bien estamos mejor comparativamente al 2023, hemos reducido la pobreza en casi 2,8 puntos porcentuales, todavía hay 17 millones de personas o de colombianos en situación de pobreza monetaria. Una cifra absolutamente bastante alta. Y aquí es cuando les dije a ustedes que vamos a ponerle cara a la pobreza. Y es que por ahí en un foro escuché algo muy interesante y es que la pobreza tiene cara de mujer y de mujer afro, de mujer indígena, de mujer migrante y de mujer víctima. Porque ya vamos a ver que son las mujeres quienes tienen mayor incidencia de la pobreza en Colombia y que estas poblaciones vulnerables pues tienen una pobreza monetaria, una pobreza extrema absolutamente muchísimo más alta que la pobreza pues comparativamente nacional. Y que aquí es cuando cabe la estrategia competitiva inclusiva de la Fundación Andy, ¿no? Digamos, nosotros dentro de la estrategia lo que le decimos a las empresas es, oiga, vea, esta es la cara de la pobreza y nosotros tenemos, digamos, ustedes como empresarios tienen la solución de poder incluir población vulnerable, esta población que es pobre, que es demasiado pobre, a sus cadenas de valor. Y aquí vamos a ver entonces las cifras, la pobreza monetaria en esta diversidad.
Si bien vimos que el 31,8% de los colombianos son pobres, en los afros esta cifra es del 42,6% y la pobreza extrema es del 18,9%. Cuando digo que la pobreza tiene cara de mujeres, porque en las mujeres es muchísimo más alta comparativamente con los hombres. Una mujer afro, las mujeres afros tienen una pobreza monetaria del 44,9% y de pobreza extrema del 20,4%, mientras que los hombres de esto es de 40,1% y de 17,3%. Los indígenas son quienes tienen mayor incidencia de la pobreza. El 59,8% de los indígenas son pobres y el 38,1% son pobres extremos. Y no contentos con eso, las mujeres. El 61,3% de las mujeres indígenas son pobres y el 38,6% son pobres extremos, el doble de lo que es la medición nacional. Y en los hombres, el 58,1% de los indígenas son pobres y el 37,5% de los hombres indígenas son pobres extremos. También una cifra bastante alta. En cuanto a los migrantes, el 42,5% de los migrantes son pobres. Pobres extremos son el 15,8%. Las mujeres migrantes, el 45,4% de las mujeres migrantes son pobres monetarias y 17,2% son pobres extremos. Y en los hombres, esta cifra es del 39,6% para pobreza monetaria y para pobreza extrema el 14,4%. En cuanto a las víctimas, que digamos está por arriba del 50%, el 50,1% de las víctimas en Colombia son pobres y 21,2% son pobres extremos. Las mujeres, digamos, una cifra bastante alta, el 51,5% de las mujeres víctimas son pobres en Colombia y el 21,9% son pobres extremos. Y mientras que en los hombres esta cifra es del 48,5% para la pobreza monetaria y de la pobreza extrema el 20,4%. Esta es la cara de la pobreza en Colombia cuando vemos y hacemos un zoom, no solo, digamos, geográficamente, les había dicho que también podemos ver esta pobreza, sino que también en las poblaciones vulnerables la intensidad de la pobreza es muchísimo más alta. Bien, en cuanto a la brecha de la pobreza, que es otra cosa que calculamos en Colombia, la brecha de la pobreza me dice qué tan pobres son los pobres. Entonces, para hacernos en términos más dummies y entender esto, es que cuando la brecha de la pobreza es muy alta, eso quiere decir que los pobres están más lejos de superar la línea de pobreza, es decir, están más lejos de ya no ser pobres. Y cuando es más baja, pues están más cerca, digamos, de ya no clasificarse como pobres. De nuevo, si bien Colombia ha hecho en los últimos años digamos, una estrategia para poder reducir la pobreza, igual también esta brecha de la pobreza es bastante alta. En el total nacional, el 12,6% de los pobres están por salir de la pobreza, el 17,9% en las zonas rurales y en la cabecera, digamos, en las zonas urbanas, este porcentaje es del 11%. Y aquí también dentro de la fundación siempre mostramos este slide para decirles algo que, pues ojalá, digamos, el panorama de Colombia en el 2024 es este, pero ojalá para el 2020, para el 2030, perdón, con el ejercicio de perspectiva meta país podamos ser esto, ya no podamos ser un triángulo, sino un rombo, y les voy a explicar un poquito por qué. En Colombia actualmente esta es la foto. Nosotros clasificamos también pobres, pero también clasificamos a vulnerables, clase media y clase alta. En Colombia, los pobres, ya habíamos visto esta cifra, es del 31,8% en este eslabón de acá. Los vulnerables son el 30,5%. La clase media es del 34,4%, es decir, aquí son más o menos 17 millones de colombianos. Y la clase alta es el 3,3%, una cifra bastante pequeña. Con esta estrategia, digamos que la Fundación de Competitividad Inclusiva de construir una sociedad equitativa, incluyente y reconciliada,
Lo que ojalá podamos transitar de esta foto del 2024 al 2030 es tener un rombo donde la clase media sea, digamos, un poco más alta, los vulnerables sean un poco más altos y reducir a los pobres a la mitad o a menos de la mitad, donde tengamos que pobres sean el 13%, los vulnerables el 34%, pero que la clase media sea muchísimo más alta, con el 51%. ¿Y cómo hacemos esto? Digamos, con una fuerza de trabajo educada y cualificada, pudiendo incluir a esa población vulnerable en nuestras cadenas de valor para aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida, y que estos que ya son vulnerables y pobres podamos subirlos a clase media, con empresas competitivas en entornos sostenibles, con mercados más grandes y estables y fuertes. Y digamos que aquí es donde le apostamos la Fundación Andy, nosotros con la estrategia para poder llegar a esta foto, de esta foto del 2024 a poder llegar a este rombo en Colombia en el 2030. Lisette, te voy a interrumpir para que hagamos aquí un pequeño corte y abordemos algunas de las preguntas, porque de nuevo creo que por la naturaleza de la conversación hace sentido que la hagamos ahora. Leona. Entonces, bueno, ya te hicimos la pregunta de Sujei, de esos valores, cada cuánto se actualizaban. Nos pregunta María Fernanda Hurtado si existe un estudio de pobreza y pobreza extrema con los trabajadores directos e indirectos en las zonas francas de Colombia. Nosotros, nosotros desde la Cámara no tenemos un estudio específico sobre pobreza en colaboradores de zona franca. Me parece súper interesante la idea, María Fernanda. Yo creo que todo eso que ustedes nos comentan nos pone nos pone a pensar, ¿no? Como de cómo desde el sector nos medimos mejor, pero sí quiero hacer una pequeña cuña. Aquí, si me permites, Lisette y todos los presentes. Si bien nosotros no tenemos ese estudio de pobreza y de pobreza extrema, lo que nosotros sí hemos venido adelantando es dos ejercicios. Nosotros tenemos un ejercicio estadístico de sostenibilidad, que lo hemos trabajado, de hecho, la parte social lo trabajamos con el equipo de la Fundación Andy y los otros componentes con otros equipos del gremio. Y ahí hacemos preguntas muy relevantes sobre, por ejemplo, la contratación inclusiva. Hacemos preguntas sobre encadenamientos productivos. Hay varios indicadores que a nosotros nos han empezado a servir y de hecho de una manera muy positiva para mostrar también lo que está haciendo el sector, que nosotros habíamos estado muy callados y te tocábamos un caso aquí, otro allá, pero con el liderazgo que ha tenido Mariana Briceño, que es nuestra economista, ya empezamos y ya llevamos un tiempo midiéndolo y mostrando esas cifras. Entonces, si ustedes nos ayudan, esta encuesta que les estoy comentando de sostenibilidad es muy, o más bien, está destinada a los usuarios operadores de las zonas francas. Si ustedes, los usuarios operadores que están conectados, nos ayudan a responderla o nos ayudan los que son usuarios industriales o están en la cadena con sus usuarios operadores a decirle, hey, en la Andy están haciendo este ejercicio, responda, nos sirve mucho. Entonces, ese es un ejercicio. Y hay otro ejercicio que es el termómetro de usuarios de zona franca, que en ese ejercicio que sí está orientado a los usuarios industriales, a los usuarios comerciales de zona franca, queremos también medir un montón de cosas para entender dónde están. ¿Qué me estoy imaginando de nuevo, María Fernanda, con la idea que nos estás dando? Es partir de la base que tenemos hoy con esos dos ejercicios que estamos haciendo. Y ahorita le voy a pedir el favor a Mariana que por favor nos ponga los links en el chat. Y para la siguiente versión, mejorarlo incluyendo índices de pobreza. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Muchas gracias. Aquí Mónica nos está diciendo pues que al final del taller nos van a indicar cómo podemos hacer también estas mediciones. Eh, bueno, ahora sí, Lisette, para ti. Nos pregunta Iván, ¿es posible o es probable más bien que exista una correlación entre estrato? Porque es que el estrato, eso es un concepto bien raro y muy colombiano, ¿no? Mm. Una correlación, porque no necesariamente, pero tú eres la experta, entre estrato y pobreza multidimensional. Y él dice, si tienes presente si existe alguna desagregación por manzana catastral, que esto ya es mucho más detallado, porque miren qué interesante, y es hacerle zoom, casi como si uno coge un Google Maps, ¡fu! Y por estrato mirar, que ustedes se van a sorprender, pero hay gente
en estratos 2 y 3, digamos como dentro de esa clasificación, que yo me atrevería a decir, Lisette, que está no solamente en ese 34,4 de clase media, sino incluso clase alta. O sea, hay unos ingresos, eso es muy variable, pero ya te dejo responder. Entonces, si quieres, dejémoslo ahí y ya seguimos con las demás preguntas. Entonces, eso, la correlación entre estrato, pobreza y la desagregación por manzana catastral. Listo. Yo diría que no hay una correlación, porque digamos que las líneas de pobreza no se calculan por estrato, sino se calculan, digamos, por la canasta de bienes y servicios, la canasta alimentaria, y no hay una correlación. Digamos, yo puedo ser estrato 3 o 2, pero clasificarme por mis ingresos en clase media y alta. No donde yo viva, justamente es, digamos, hay una relación directa con mis ingresos. Entonces, digamos que no puede haber, digamos, aquí una correlación tan clara entre el estrato y la pobreza monetaria, porque, ojo, la pobreza multidimensional ya lo vamos a ver más adelante y es una concepción mucho más amplia que no solo mide el ingreso, sino otras dimensiones del bienestar. Pero en cuanto a pobreza monetaria, digamos que la correlación no es tan clara. De nuevo, como decía, se me fue tu nombre, perdón, pero como decía nuestra compañera, en efecto, digamos, yo puedo vivir en estrato 2 y 3, pero mis ingresos no son directamente proporcionales con mi estrato. Entonces, aquí, digamos, en cuanto a la medición como tal, no es una relación directa y intuiría que, digamos, que la correlación pues no debe ser tan alta. En cuanto a si podemos ver por manzana, pues fíjate que sí. Resulta que en el DANE, además de los anexos, del boletín, de la presentación que nos da, nosotros tenemos también unos geovisores que podemos ver por manzana, podemos ver por ciudad, digamos, no hay una información muchísimo más amplia, pero podemos hacer, digamos, un zoom de cómo está distribuida la pobreza y podemos hacerlo por manzana y demás. El DANE tiene disponible unos geovisores, unos mapas interactivos para poder clasificar, digamos, así por manzana la pobreza. Entonces, ahí ya respondo esas dos preguntas. ¿Hay alguna más en el chat? Hay otra pregunta y es, bueno, cuando tú estabas hablando de que la pobreza tiene cara de mujer, Cristian decía, ¿será por dependencia económica? ¿Será por oportunidades laborales? Yo creo que por ambas, digamos, digamos, las mujeres en Colombia, si bien ya vamos a ver también en el mercado laboral, eh, participan activamente en el mercado, pero son ellas quienes tienen menos oportunidades de incluirse en el mercado laboral. Digamos, la brecha de género, también aquí hay, digamos, un discurso importante de la brecha de género y es que las oportunidades para las mujeres de insertarse al mercado laboral son menos altas que las que son los hombres, pero además de eso, digamos que las mujeres también hay un eslabón importante en la economía del cuidado, que también estamos ahí indagando, digamos, mucho en el DANE sobre eso, sobre la economía del cuidado y cómo calcular la economía del cuidado, porque al final eso es un trabajo no remunerado y ahí en la economía del cuidado también tiene cara de mujer. Quienes se dedican a las labores del cuidado son las mujeres. Entonces, además de que digamos, participan activamente en el mercado, pero no se puedan incluir, también hay una parte de estas mujeres que se dedican a labores de cuidado y que no son, digamos, no perciben ingresos a través de ese cuidado. Entonces allí, por eso es que la mujer, pues tiene, digamos, la pobreza tiene cara de mujer y lo vemos en las cifras, pues porque son bastante altas, la inserción al mercado laboral es difícil para las mujeres y no solo eso, sino romper techos de cristal también son difíciles para ellas, para nosotras, de hecho. Digamos, cuando ya tienen el trabajo, las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres también son bastante altas y poderse, digamos, insertar o poderse incluir a estos cargos más altos también representa un reto para las mujeres. Entonces, digamos que son como una serie de sucesos que en la historia hemos tratado de mitigar, pero que aún persisten y que por eso, digamos, pues tenemos altos índices de pobreza en mujeres y de la interseccionalidad, ¿no? Porque veíamos la mujer
que ya pues es una población vulnerable, pero también que es migrante, pero no es lo mismo la pobreza de una mujer blanca a una mujer negra y, no sé, con una interseccionalidad de LGTBIQ, que hace parte de la comunidad LGTBI. Esas diferencias también son bastante amplias. Entonces, sí, digamos que todo eso juega una mala pasada para que pues las mujeres tengan bastantes índices de pobreza bastante altos. Mira, y ahí Cristian elabora un poco más sobre lo que estabas hablando hace un rato de la pobreza en el campo. Y yo sobre eso quisiera hacer un comentario ahorita, que él dice, la línea de pobreza en el campo debería ser más baja o más alta. Y él lo dice porque tiene acceso diferente a recursos. Por ejemplo, para los recursos agrícolas debería ser más fácil, pero hay servicios de Internet que es un poco más difícil, ¿no? Y tiene razón, uno diría, como, bueno, pues el alimento está ahí Uh -huh. y la Sí, vivienda debería ser más barata, pero ciertamente el acceso a Internet es más difícil. Entonces, ahí como es esa pregunta que me parece muy interesante. Gracias, Cristian, por participar activamente no, sobre esa pobreza en el campo. sí, sí, yo también, digamos que la discusión siempre ha estado abierta en diferenciar esas líneas de pobreza, porque al igual, digamos, en las zonas rurales, pues tienen este tema de subsistencia y de que tienen disponible pues todo el agro para los alimentos. Pero esa discusión ha sido abierta, pero no se ha logrado, digamos, mitigar o diferenciar esas líneas de pobreza. Las líneas de pobreza se diferencian solo geográficamente, es decir, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, cuál es la línea de pobreza, es la diferencial a nivel nacional, pero no por rural y urbano. Sí, la discusión siempre ha estado abierta de poderla diferenciar porque no es lo mismo que yo acá no tenga una huerta para poder subsistir, pero en el agro sí lo hay. Y lo que aquí es importante es que esto es una medición de pobreza monetaria únicamente de ingresos. Entonces allí solo se mide como, bueno, usted cuánto percibe de ingresos, fuera de subsidios, fuera de esto, etc., 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 cuánto se gasta en internet, en luz, en no sé qué. Entonces, digamos, es la medición general para todo el mundo y no diferencial por zonas rurales y urbanas. Pero la discusión siempre ha estado abierta, Cristian, de poder tratar de diferenciar esto. Y no solo en el campo, sino de la cosmovisión también que tienen los indígenas, por ejemplo. Y es que no es lo mismo porque clasificamos a los indígenas dentro de esa pobreza cuando los indígenas tienen una cosmovisión totalmente distinta y también la discusión está abierta de poderlos medir diferencialmente, porque no es lo mismo como ellos perciben la pobreza como nosotros la percibimos. Entonces, por eso también se ha tratado de hacer distintas investigaciones para poder diferenciar esas líneas de pobreza, pero hasta el momento no hay. No hay diferenciación, a todos se les mide igual. Listo, Lisette. Entonces sigamos, por favor, y más adelante retomamos una pregunta de David Agudelo sobre salario mínimo. Listo. Bien, este slide aquí. Bueno, como digamos, ya vimos cómo estábamos en Colombia, pero ahora en estas dos siguientes slides vamos a ver cuál es la pobreza monetaria en América Latina y cómo nos ubicamos nosotros en la región con esta incidencia de la pobreza. Y es que, según la CEPAL, la pobreza en América Latina es del 25,5% y la pobreza extrema del 9,8%. Entonces, si ustedes tienen la cifra en la cabeza, ya estamos muy por arriba, o bueno, ya estamos por arriba de estas líneas, de estos porcentajes de pobreza. Y aquí lo vamos a ver comparativamente con las regiones. Esto es una comparabilidad con 11 países que presentan datos para el 2024 de la CEPAL, y es que Colombia es el segundo país con mayor incidencia de la pobreza en la región. Honduras es el primero de estos, con una incidencia de la pobreza del 51,6%, le sigue Colombia con el 31,8%, luego Ecuador con el 26,3%, México con el 22,5%, Paraguay con el 16,9%, Perú con el 16,9%, Panamá con el 16,2%, República Dominicana con el 14,9%, Brasil con el 14,2%, Costa Rica con el 12,6% y Uruguay con el 4%. Ojalá podamos nosotros a lo largo de los años disminuir esto a la mitad o por lo menos tener un dígito de pobreza. Es que tener una pobreza por arriba
del 20% ya es demasiado alto y ya lo vemos que somos el segundo país de la región con la mayor incidencia de la pobreza monetaria y extrema, con el 11,7%. Ahora bien, ahora ya pasamos, ya sabemos cómo se mide la pobreza monetaria en Colombia, ya sabemos cuántos colombianos son pobres monetarios y pobres monetarios extremos. Y ahora vamos a hacer la segunda medición, que es la pobreza multidimensional, que es otra de las mediciones que hace el país, que lo lidera también el DANE. Y esta pobreza multidimensional, ¿cómo nace? La pobreza multidimensional nace bajo una discusión de Amartya Sen, donde dice, oiga, la pobreza no solamente es la medición de ingresos, los ingresos son un medio para que los pobres digamos, tengan mejor calidad de vida, es un medio para un fin, pero no es lo único. Hay que medir otras dimensiones del bienestar, porque la gente igual no solo con los ingresos es considerada pobre, sino también temas de salud, temas de educación, la percepción de pobreza, que es esto de temas de pobreza subjetiva, bueno, digamos, distintas dimensiones del bienestar, y Amartya Sen trae esa discusión y se comienza a medir la pobreza multidimensional en distintos países de la región. De nuevo, Colombia es uno de los pioneros en medir el índice de pobreza multidimensional. Si nosotros queremos hacer una comparación con países, nos va a quedar difícil, pero en Colombia sí medimos la pobreza multidimensional, entendiendo con el grupo de expertos del DNP que trae acá a Colombia este tema y dice, oiga, sí, es verdad, tenemos que medir más allá del ingreso y medir otras dimensiones de bienestar, y sale este índice que, de nuevo, estos índices se adaptan a los países. Hay otras dimensiones que en otros países se pueden medir, y en Colombia medimos esto y medimos el umbral a través de esto. Entonces, ¿qué medimos en Colombia? Medimos 5 dimensiones con 15 variables. Son considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de las variables de los 15 indicadores. Y bueno, ya había dicho que la fuente para el cálculo de pobreza multidimensional es el DANE, y lo hace, digamos, con la encuesta nacional de calidad de vida, retroproyecciones de población, bueno, etc. Y aquí, ¿qué tenemos de estas 5 dimensiones de bienestar? Tenemos 1, educación, tenemos 2, todo esto de acceso a, perdón, acceso infantil, desempleo de larga duración, aseguramiento de acceso a servicios de salud, y todo el tema de vivienda con agua mejorada, hacinamiento, paredes, eliminación de excretas, pisos, acceso a servicios de infancia, trabajo infantil, asistencia escolar, rezago escolar, desempleo de larga duración, tasa de empleo informal. Y estas son, digamos, las 15 variables que se miden con las 5 dimensiones. Y aquí también se abre la discusión, ¿no? Por ejemplo, en vivienda, la cosmovisión de los indígenas. Yo cómo voy a clasificar como pobre multidimensional cuando ellos tienen una cosmovisión de la vivienda totalmente distinta a la que nosotros tenemos, que es tener paredes, pisos, etc. Y para ellos, digamos, es totalmente distinto. Aquí también se abre la discusión de cómo medir esto. Sin embargo, en estas mediciones de pobreza multidimensional sí hay diferenciación en qué clasifico yo como carente y no carente en la ruralidad y en las zonas urbanas. Entonces, en la ruralidad, si bien, no sé, por ejemplo, eliminación de excretos, allá yo clasifico como carente con otras características, en las zonas urbanas lo clasifico con otras, digamos, clasificaciones de la eliminación discreta. Digamos, no es lo mismo los pisos allá en la zona rural que los pisos acá. Entonces, digamos, la diferenciación aquí puede ser un poco más notoria en las zonas urbanas y rurales con respecto a vivienda. Con respecto al logro educativo, analfabetismo, lo clasificamos igual, acceso a primera infancia, trabajo infantil, bueno, trabajo infantil sí es distinto, la edad del trabajo infantil en las zonas rurales es distinta para clasificar como carente que en las zonas urbanas, la asistencia escolar si viene siendo la misma, rezago si viene siendo la misma para cada uno, desempleo y tasa de empleo formal también viene siendo la misma para todos, y aseguramiento a salud y acceso a servicios de salud también viene siendo la misma, pero hay algunas diferenciaciones allí, como lo venía mencionando, entre las zonas urbanas y rurales. Ahora vamos a ver cuántos en Colombia son pobres
multidimensionales para el 2024, y es que de 100 hogares, 12 viven en situación de pobreza monetaria, y en otros términos, para entender un poco mejor esto, 12 hogares, 12 de cada 100 hogares tiene al menos 33% de las privaciones del IPM. Y aquí vamos a ver la evolución de la pobreza multidimensional. También, de hecho, Colombia ha hecho muchos esfuerzos también en reducir la pobreza o de quizás mantenerla y no que aumente. Pero para este 2024, el 11,5% de los colombianos estaban en pobreza multidimensional. En las cabeceras, es decir, en las zonas urbanas, este porcentaje es menor, con el 7,8%. Y en las zonas urbanas, digo, y en las zonas rurales, de nuevo, esta incidencia de la pobreza multidimensional es mucho más alta, con el 24,3%. De nuevo, las zonas urbanas, las zonas rurales, perdón, teniendo una incidencia de la pobreza muchísimo más alta, y el reto, de nuevo, está también en el agro colombiano. ¿Cómo reducir la pobreza, tanto monetaria como multidimensional? La monetaria, con el crecimiento del PIB, con el crecimiento de la producción, el aumento de los ingresos, es decir, aquí cabemos cuando decimos que la importancia de poder incluir población vulnerable a nuestras cadenas de valor para que aumenten los ingresos en los hogares, y en esa misma medida la mejora de la calidad de vida. Ahí es donde cabemos nosotros como empresarios, y con el aumento del empleo. Y en lo multidimensional, como hemos visto, digamos, estas dimensiones de bienestar vienen más allá de los ingresos. Entonces aquí sí, digamos, los ingresos tienen una cabida, pero tienen más cabida, digamos, los programas de protección social y servicios básicos, y las herramientas que generan cambios estructurales, que viene siendo más una línea gubernamental para poder mejorar esas condiciones de vida y esas condiciones de bienestar de las personas que están en pobreza multidimensional en Colombia. Ya pasamos por esa multidimensional y ahora vamos a saber cómo y qué es y cómo se mide la desigualdad en Colombia. Y aquí, digamos, el concepto de desigualdad es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, según la OCDE, pero en Colombia medimos la desigualdad, o bueno, en general, digamos, en varios de los países la desigualdad se mide a través de la desigualdad de ingresos. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Es la manera en la que uno mide la desigualdad de los ingresos. Este es el indicador para medir desigualdad. Y es un indicador que va de 0 a 1, donde 0 es un país que tiene 100 habitantes y se producen 100 pesos, y cada habitante recibe un peso. Ese es el idilio, ese es ojalá la utopía, digamos, la foto donde uno quisiera estar. Ningún país está a 0, pero sí hay muchos países que están muy cercanos a 0. Y luego viene el 1, que el coeficiente de nuevo se mide entre 0 y 1, y 1 es un país donde hay 100 habitantes, se producen 100 pesos, pero una persona se lleva todo el ingreso con el 100, y el 99% pues no se lleva, el 99 de las personas no se lleva nada. Esta es la desigualdad de los ingresos. Cuando está más cercano a 1 es un país muy desigual, cuando está cercano a 0 es un país menos desigual. Vamos a ver cómo está Colombia comparativamente con la región. Y es que además, no contentos con ser el país, uno de los países más pobres de la región, también somos uno de los países más desiguales de la región. Brasil lidera, digamos, estos... Ay, perdón, ahí no está. No, Colombia es el país más desigual de la región, con el 0,55 del coeficiente de Gini. Le sigue Panamá con el 0,50. Bueno, Brasil con el 0,51, luego le sigue Panamá con el 0,50, luego le sigue Paraguay con el 0,46, le sigue Ecuador con el 0,44, le sigue Perú con el 0,41 y Uruguay con el 0,39. Recordemos que Uruguay, en la cifra anterior, en la CEPAL, era el país menos pobre de la región, y aquí el país menos desigual de la región, pero Colombia es de los países más desiguales de la región, y además de la región, del mundo, con un Gini de 0,55. Colombia es uno de los 10 países más desiguales, con inequidad y exclusión. Pero aquí voy a abrir otra pregunta. Perdóname, que nos está diciendo uno de los asistentes. Yo, Claudia, ¿a qué mapa te refieres? Que si te podías devolver al mapa, pero no sé si es a este.
O sea, si tienes algo como en particular que quieras ver de ese mapa, al primero dice. Este. ¿Ese? Sí, listo. Entonces, Claudia, si tienes alguna pregunta puntual sobre esto que estamos viendo aquí en este mapa, si nos la puedes decir, por favor. No, yo creo que quería ver era ese mapa. Listo, muy bien. Siguiente. Bueno, este papá tiene una intencionalidad también. Y es que aquí, así como en la pobreza monetaria, podemos ver la pobreza por ciudades principales. La pobreza multidimensional la podemos ver por departamentos. Eh, y aquí, digamos, esto es un mapa de calor donde el azul más oscuro es donde los departamentos con mayor incidencia de la pobreza multidimensional y con el azul más clarito es quienes tienen menos incidencia de la pobreza multidimensional. Eh, y, por ejemplo, lo que vemos, digamos, el reto también está en la periferia, ¿no? Como el centro es el quien tiene menos pobreza, tanto monetaria como multidimensional, pero los departamentos de alta periferia o los que están en la periferia son los que tienen mayor incidencia de la pobreza. Esto, digamos, las disparidades en Colombia no solo son en pobreza, sino también, por ejemplo, en PIB, las disparidades también son súper altas. Bogotá es el 25% del PIB de Colombia. Y si se le suman, por ejemplo, otros departamentos como son Antioquia y Valle, ya se llevan casi el 60% del PIB de Colombia. Entonces, las disparidades en Colombia son bastante altas y este es también un gran reto para Colombia, no solo en temas de pobreza multidimensional, sino también en la producción y donde se concentra la economía en el departamento, digamos, en Colombia, en los 3 departamentos más grandes. Bien, y vamos aquí en desigualdad. No sé si hay otra pregunta. No sé, pero sigamos, por favor. De una. Listo, tenemos un coeficiente de Gini de 0,5. Pues bastante desigual. Y aquí creo que no lo tengo, pero bueno, sí, no está, no está diferenciado, pero quisiera hacerle unas preguntas a ustedes, y es que ya vimos que la diferenciación entre zonas urbanas y rurales de la pobreza, y quisiera también preguntarle a los asistentes dónde cree que también es más alto la desigualdad, si en la zona urbana o rural. Yo creo que es más desigual en la zona rural. Ok, ¿quién dice otro? Claudia dice que es urbana, María Fernanda está de acuerdo conmigo en que es rural. Bueno, ahora tengo dudas. Ya no estoy tan segura, porque casi que uno Bueno, puede pensar como que en las zonas rurales hay más pobres, pero que todos son pobres parejo, que es distinto a esas brechas tan altas, pero bueno, no sé, cuenta. así es, justo me quitaste la palabra de la boca y es que la desigualdad en las zonas rurales es más baja. ¿Por qué? Porque todos son, en términos muy crudos, todos son igual de pobres. Todos, no hay una diferencia de ingresos alta, como sí lo es en las zonas urbanas, donde la diferencia es muchísimo más alta. Pero en las zonas rurales, este coeficiente o este coeficiente de Gini es mucho más bajo, no porque esté comparativamente mejor y que en las zonas rurales, wow, sino porque la realidad es que todos son igual de pobres. Ya vimos que son muy pobres en las zonas rurales y en la diferencia de ingresos no es lo mismo, no es tan alta, todos ganan casi lo mismo, todos son igual de pobres. No lo tenemos aquí en la gráfica, mala mía, no estaba, pero sí, para ponerlos, digamos, comparativamente en lo que se ve, las zonas rurales son los que tienen menor coeficiente de Gini y las zonas urbanas son las que tienen un mayor coeficiente de Gini, o sea, es decir, una mayor desigualdad. Esta es la gráfica temporal, digamos, en la línea del tiempo para saber, perdón, un segundo, yo cierro acá la puerta, para saber, digamos, que la desigualdad en Colombia es alta, que también hemos tratado de reducirla, pero este es un tema que sí nos ha quedado un poquito más grande
a diferencia de reducir la pobreza. En esta desigualdad sí somos muy, muy, muy desiguales, no en la región, sino también en el mundo. ¿Y cómo reducimos la desigualdad? Uno, bajo impuestos, pero también, de nuevo, a incluir poblaciones y territorios excluidos de las dinámicas económicas para igualar esas oportunidades. Y de nuevo, como esto es solo ingresos, para tratar de que esos ingresos no sean tan dispares y poder, digamos que, equiparar ese nivel de ingresos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y ahora ya salimos de la pobreza, ya vimos cómo se mide pobreza monetaria, ya vimos cómo se mide pobreza multidimensional, cuántos son pobres monetarios, cuántos son pobres multidimensionales, y ya también vimos qué tanto es la desigualdad en Colombia, para ahora dar paso a saber qué tan diversos somos, uno, para conocer, digamos, la foto de la población colombiana, pero también para conocer el mercado laboral. Entonces, lo primero es quiénes vivimos en Colombia. Para el 2025 somos 53,1 millones de colombianos, donde el 50,9% somos mujeres, el 7,1% son personas con discapacidad, el 4,7% son indígenas, el 18,5% son jóvenes, el 7,2% es afrodescendiente o afrocolombiano y el 19,2% es víctima del conflicto armado. Entonces tenemos una diversidad altísima y es aquí donde podemos incluir a esta diversidad en nuestras empresas, en nuestra cadena de valor y poder darle oportunidad a estas personas que vemos en pantalla que usualmente presentan mayores retos en la inserción laboral. Y que ya vimos que los indígenas tienen una mayor incidencia de la pobreza, que le siguen los afrodescendientes, que también los víctimas tienen una incidencia de la pobreza y que no solo contactan con eso las mujeres, la pobreza tiene cara de mujer, porque ya lo vimos, la mujer indígena tiene una alta incidencia de la pobreza, la mujer afrodescendiente tiene una alta incidencia de la pobreza y la mujer víctima también tiene una alta incidencia de la pobreza. Esto es lo que la foto de cuántos somos en el 2025 en Colombia. Y en cuanto al mercado laboral, el mercado de trabajo, aquí siendo un poquito de pedagogía, imaginemos como un esquema. Entonces tenemos una población en edad de trabajar, que son todas aquellas personas de 15 años o más que están en edad mínima para trabajar. Entonces tenemos esa población en edad de trabajar. Y aquí dividimos esa población en edad de trabajar en la población económicamente activa y en la población económicamente inactiva. Entonces, los activos, ¿quiénes son? Pues las personas que están empleadas o buscando activamente trabajo. Y los inactivos son los que pues no están trabajando ni buscando trabajo. Esto es como dividimos a la población. Y en la población económicamente activa tenemos a los ocupados, a los desocupados y al subempleo en condiciones de empleo inadecuado. ¿Quiénes son los ocupados? Pues las personas que están pues en el periodo de referencia están trabajando. ¿Quiénes son los desocupados? Son las personas que en el periodo de referencia se encontraban en algunas de estas situaciones, es decir, en desempleo abierto, sin empleo en una semana de referencia, haciendo diligencias en el último mes y con disponibilidad. Es decir, el desempleo en Colombia, ¿cómo se mide? Se mide, yo estoy buscando empleo activamente y estoy haciendo diligencias en el último mes para buscar empleo y tengo disponibilidad para emplearme. Esos son los desocupados que hacen parte de la población económicamente activa y el subempleo en condiciones de empleo inadecuado, pues es subempleo subjetivo que se refiere al deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. Y el subempleo objetivo, que comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar esa aspiración. Es decir, yo tengo actualmente un empleo, pero quiero mejorar mis condiciones de empleo y estoy buscando activamente ese empleo. Ese es el subempleo objetivo, pero otro es mi deseo de poder tener unas mejores condiciones laborales, pero no estoy buscando activamente. Eso es donde se encaja el subempleo subjetivo. ¿Y dónde encajamos formalidad e informalidad? Entonces, los ocupados ya tenemos PET,
que es población económicamente activa, población en edad de trabajar, estamos los activos, los inactivos, y en los activos está ocupados, desocupados y subempleo, y en ocupados otra ramita más, donde tenemos a los ocupados formales y los ocupados informales. Y ya vamos a ver cuántos están en la formalidad y en la informalidad, que también es un panorama pues un poco de miedo. Y aquí para, digamos, este organigrama del mercado laboral en Colombia, pues lo vamos a poner en cifras, y es que somos 53,1 millones de colombianos, 41,4 millones están en edad de trabajar, y de estos de edad de trabajar, 14,8 millones son económicamente inactivos y 26,6 millones son económicamente activos. De estos activos, el 24,3, o sea, una cifra alta, están ocupados. Y de estos, la informalidad de los ocupados son más altos los ocupados informales que los formales. Los informales son el 13,5 millones de colombianos y los formales el 10,8 millones de colombianos. Este es el panorama del mercado laboral en Colombia. En cuanto a la proporción de población en edad de trabajar que es económicamente inactiva, tenemos que en Colombia el 35,7% de las personas están inactivas, no están buscando trabajo o son incapacitados para trabajar. Tenemos al 35,7%. En los hombres, esta inactividad es del 23,2%, pero en las mujeres es del 47,2%. El 47,2% de la fuerza laboral en Colombia no está buscando ni trabajo, ni puede por incapacitarse o etc. Está inactiva en las mujeres el 47,2%. En cuanto a la informalidad en Colombia, para el 2025, la proporción de personas ocupadas informales fue del 55,7%. Y vemos que esto parece ya una línea así. No hay mucha reducción a lo largo de los años, si bien hemos tratado de reducirla, pero esto parece más bien una línea recta en la que no hemos podido todavía mitigar la informalidad en Colombia. Y tenemos que en el total nacional el 55,7% son informales, que en las 23 ciudades principales de Colombia este es del 43%, en las 13 principales ciudades de Colombia es del 42%, pero que en los centros poblados, o sea, en la ruralidad, esta informalidad es del 83,5%. De nuevo, en la ruralidad hay demasiada pobreza, altas incidencias de pobreza, no solo monetaria, sino también multidimensional. Hay menos desigualdad porque todos son igual de pobres, pero hay también mayor desigualdad, mayor informalidad con el 83,5%. Si hacemos un poquito también desglose, digamos, de esa cifra por grupos poblacionales, aquí sí la informalidad tiene cara de hombre. Los hombres son el 58,5% de los informales son hombres, el nacional 55,7% y el de las mujeres 52,4%. Y aquí también lo podemos desagregar geográficamente y hay por ciudades, no por departamentos, y en estas 13 o 23 ciudades y áreas metropolitanas vemos que Sincelejo, cuando la informalidad es del 55,7%, en Sincelejo es del 67,9%, Valledupar con el 66%, Cúcuta con el 63,4%, Riohacha con el 65,4%, es decir, vamos a contar cuántas ciudades están por arriba de la informalidad nacional, de la proporción de informalidad nacional. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 ciudades que entre esas están Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Quibdó, Pasto, Montería, Popayán, Santa Marta. Y por debajo, digamos, de esta proporción de informalidad en Colombia encontramos a Florencia, a Villavicencio, a Barranquilla, a Neiva, a Cartagena, Ibagué, a Cali, a Bucaramanga, a Armenia, a Pereira, a Tunja, Medellín, Manizales y Bogotá, siendo la ciudad con menos proporción de informalidad, con el 35%. El desempleo en Colombia
para este 2025 fue el 8,9, cierra con el 8,9 en promedio. También lo podemos desagregar por ciudades, también lo podemos desagregar por género, tenemos también esa información a nivel de desagregación. Y Quibdó es la ciudad con mayor desempleo del país, con el 27,1%. Y les doy otro dato de Quibdó, y es que en Quibdó, Chocó es el departamento con mayor pobreza del país, no solo monetaria, sino multidimensional. Y además de eso, no contento con eso, es una de las ciudades con mayor informalidad. Y no contento con eso, es la mayor ciudad, pues su capital es la mayor ciudad con desempleo en Colombia, con el 27,1%. Es decir, Chocó y esa población, digamos, ahí son las que tienen los menores o los mayores más bien índices de pobreza y desigualdad y informalidad, y etc, etc, etc. Es una región bastante golpeada del país. Le sigue Tumaco con el 26,1, Buenaventura con el 23,9, Barranca Bermeja, Arauca, Mocoa, Riohacha, San Andrés, Puerto Carreño, Ibagué, Sincelejo, Soacha, Cúcuta, San José del Guaviare, Cartagena, bla, bla. Aquí lo que tenemos son 32 ciudades capitales y 5 ciudades intermedias, y los que están por debajo, por arriba del total nacional, son demasiadas ciudades. En promedio, yo creería que pueden ser unas 12 o 15 por arriba. Y por debajo tenemos a Manizales, Cali, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Inírida, Mitú, Río Negro y Leticia, con con el menor desempleo en Colombia. Y aquí nos adentramos a la economía popular, que esto ya había sido tratado y hablado por Liz, pero que encaja un poco también con todo este contexto que le hemos hablado nosotros hoy en la reunión y en esta sesión de la cara de la pobreza, cuántos pobres son, etc., etc., cuántos son informales, quiénes son los informales y cómo estos informales encajan en el plan de desarrollo de Colombia con la economía popular. Y es que la economía popular definida para el plan de desarrollo es el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los sectores más vulnerables de la sociedad para generar sus propios ingresos y garantizar su subsistencia. No solo es rebusque, sino que son unidades productivas que se autogestionan, pero que históricamente han sido excluidas del sistema financiero y legal. ¿Qué es la economía popular? Los informales. Los informales que tienen sus negocios, que son unidades productivas, que son unidades productivas que reciben unos ingresos y que esos ingresos son para la subsistencia y que históricamente han sido excluidos del sistema financiero. Aquí la economía popular se puede referir a oficios o ocupaciones mercantiles que son producción, distribución, comercialización de bienes y servicios, no mercantiles, quienes caben ahí como domésticos o comunitarios, desarrolladas por unidades de baja escala, que pueden ser personas, familiares, micronegocios o microempresas en cualquier sector económico. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas naturales o jurídicas, que aquí caben, digamos, todos estos oficios, ocupaciones o estos micronegocios caben en la economía popular o en el concepto de economía popular, y que aquí donde el eje principal para, digamos, para pasar de la supervivencia al bienestar son estos tres ejes, y es que para mitigar o para poder atacar estos temas de economía popular, primero tenemos que reconocer quiénes son, dejar de perseguir al trabajador popular y empezar a verlo como un actor económico legítimo, es decir, esas unidades productivas, poderlas incluir en mi cadena de valor y reconocerlas como microempresas, micronegocios que pueden ser incluidas a lo largo de mi cadena de valor, en algún punto de mi cadena de valor, y reconocerlos como eso y dejar de perseguirlos como trabajadores populares. Con la asociatividad, y es fomentar que se agrupen en cooperativas o juntas para que tengan mayor poder de negociación y escala. Y aquí hago la cuña de lo que trabajamos nosotros en la Fundación como Proveeduría Inclusiva, cuando vamos y buscamos en el agro colombiano productos, no sé, frutas, hortalizas, papa, qué sé yo, cualquier cosa, y lo que buscamos es que esas organizaciones se hagan una asociatividad en cooperativas y demás para poder fomentar ese mayor poder de negociación y escala.
y la inclusión financiera, que es el principal fin, digamos, como que al final todas estos micronegocios, estos emprendimientos, estas unidades productivas han sido informales a lo largo de los años porque no han podido incluirse, porque no han podido ser reconocidos, uno, como un actor legítimo en la economía del país, pero además de eso, porque no han podido incluirse al sistema financiero, y es lograr poder sustituir ese gota a gota por crédito público barato y accesible a través de la banca estatal como el Grupo Bicentenario. ¿Qué tipo de organizaciones tenemos en esta economía popular? Tenemos organizaciones de carácter asociativo, empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, mutuales, todas las formas de organización solidaria, es decir, ESALES, personas dedicadas a actividades de la economía popular, es decir, aquí caben todos, o sea, pueden ser personas naturales o jurídicas, como lo había dicho anteriormente. Y en economía popular, pues estos ejemplos de actividades que se catalogan dentro de este concepto pueden ser servicios de vigilancia, mantenimiento, guardería, cafeterías, restaurantes, capacitaciones, transportes de empleados, emprendimientos, actividades económicas rurales y demás. Y con este decreto de las zonas francas, aquí es donde usted, la invitación es como, oiga, usted puede incluir en su cadena de valor a toda esta a todos estos micronegocios, a todas estas unidades productivas, para que le haga servicio de vigilancia, para que pueda hacer transporte de empleados, qué sé yo, Uber. Otra cosa, capacitaciones. Puede ser a restaurantes, puede ser a apoyo en cosas textiles, puede ser a los regalos corporativos, y poder incluir a toda esta población, a estas unidades de negocio que históricamente no han sido reconocidas como pues un actor económico legítimo, pero también que han estado pues no podían incluir no han podido ser incluidos en la banca financiera. Y aquí, pues esta economía popular, las claves para abordar este concepto es que, bien, la economía popular es la informalidad, que ya hemos visto que los informales son más del 50% de la población económicamente activa y de la población ocupada en Colombia, que tienen altos índices de pobreza, y que la solución es la inclusión de esas personas, ya sean naturales o de estos micronegocios, a través de dos cosas, de empleo inclusivo y de la proveeduría inclusiva. Y es lo que la Fundación le apuesta con su estrategia de competitividad inclusiva, y es, de nuevo, lo he repetido a lo largo de esta presentación, y es que podamos incluir a todas esas personas, a todos esos micronegocios, a todas esas unidades productivas en nuestra cadena de valor para poder, digamos, mejorar sus ingresos, para poder sacarlos de la pobreza, para que ya no sean informales, para que puedan, para que puedan ser incluidos y reconocidos en la banca financiera, etc., etc. Y aquí, otras de las cosas para poder, digamos, la solución para poder incluir esta población en la cadena de valor, el primer paso es medir bienestar, que es la respuesta a las empresas, y es, yo creo, una de las cosas que habían preguntado en la reunión, y es que, ¿qué es la medición de progreso, de progreso social o de bienestar? Es una medición en la que invita a las empresas a traducir en una encuesta lo que nos muestra la foto actual del estado de los eslabones de su cadena de valor, para reconocer los empleados, los proveedores, los distribuidores, para reconocer qué tan pobres son, para reconocer si hay actores de la economía popular que pueden hacer parte de su cadena de valor. Y de hecho, digamos, si las empresas no están haciendo medición, puede que con esta medición se den cuenta que ya están incluyendo población vulnerable en su cadena de valor, y que no se han dado cuenta porque no la están midiendo. ¿Por qué medir progreso? Para saber con certeza quiénes son las personas que hacen parte de su cadena de valor y cuáles son las condiciones de calidad de vida, para poder hacer un seguimiento a las situaciones de las personas que hacen parte de su cadena de valor, para diseñar estrategias de inversión social y bienestar ajustadas a las necesidades de sus grupos de interés, para tomar decisiones basadas en datos, mejores decisiones, para la inversión social más eficiente. Y es que lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que la mayoría de empresas en Colombia no cuenta con herramientas rigurosas y robustas para medir las estrategias de desarrollo y bienestar de su cadena de valor. Es decir, no conocen su cadena de valor, no conocen las condiciones de calidad de vida de su cadena de valor, no conocen si ya de entrada, pues, si están incluyendo población vulnerable, porque no lo miden,
y pues no pueden tomar decisiones basadas en eso porque no, pues no lo están midiendo. Por eso la invitación es medir el progreso y el bienestar. ¿Y a quién se le mide este progreso? Se le mide a toda la cadena de valor. Entre las actividades de apoyo que se encuentra la infraestructura de la empresa, que es el financiamiento, planificación, relación con inversionistas, la gestión de recursos humanos, que es la contratación, capacitación, sistema de compensación, el desarrollo de tecnología con diseño de productos, pruebas, diseños de proceso, abastecimiento, que es el componente de maquinaria, publicidad y servicios, pero también tenemos, pues digamos, todo ese entorno operativo que nos dice también de las actividades primarias, que es la logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing en ventas, servicios de postventa, digamos, todo eso es mi cadena de valor que se resume en colaboradores, proveedores, distribuidores, clientes y entorno operativo RSE, de responsabilidad social empresarial. ¿Y cómo escojo a quién medir? Pues digamos, haciéndonos estas preguntas de qué grupo de interés tiene más incidencia directa en mi negocio. ¿Dónde es más fácil hacer esta medición? Entendemos, digamos, que las mediciones pueden ser un poco, puede ser uno, o un poco costosa, o dos, un poco engorrosa, pero ahí es donde yo me debo hacer la pregunta de dónde es más fácil hacer esta medición, a dónde, a qué grupo de interés yo tengo que medir y cuánto, y si cuento con recursos necesarios para hacer un plan de trabajo con los resultados de esta encuesta, porque no solo hacer el esfuerzo de levantar información y de medir el progreso y el bienestar en mi cadena de valor, sino después de esto, qué hacer con estos resultados. Y listo. Bueno, pues había otras preguntas en el chat que Mónica fue respondiendo. Una era cómo sabe el DANE quién busca trabajo con la encuesta integrada de hogares. La pregunta sobre el salario mínimo, ahí Mónica hizo una respuesta, gracias, muy completa. No sé si tú quieras como ahondar en esa respuesta. ¿Tú lo alcanzas a leer o te lo leo súper rápido? Espera, yo no sé si estoy compartiendo pantalla o ya dejé de compartir. Ya dejaste de compartir. Sí. Ok. A ver, yo lo leo. Será dependencia económica, oportunidades que... ¿Cómo afecta el salario mínimo en esa pobreza? Pues el salario mínimo igual afecta el salario mínimo, en el aumento del salario mínimo aumenta el IPC, aumenta la canasta familiar, aumenta que yo pueda proveerme de todos esos servicios. Y si yo tengo más ingresos, pero no, esos ingresos los tengo que repartir en distintas bienes y servicios y no me va a alcanzar para la subsistencia mínima, luego las líneas de pobreza se tienen que aumentar porque si yo percibo más ingresos, eso quiere decir que esta línea de pobreza ya no va a ser la misma, sino que va a ser más alta. Esto van a caber muchísimo más pobres acá. Bajo la línea de pobreza y no hacia arriba. Entonces sí tiene como afectaciones digamos, en distintos indicadores macroeconómicos, no solo en la pobreza, sino digamos, tiene incidencia en otros indicadores. Bueno, pues muchas gracias, Lisette. La gente muy contenta. Estamos aquí recibiendo comentarios súper positivos. Atentos a nuestra tercera sesión. Les vamos a enviar a todos el link de registro. Y bueno, seguimos avanzando en esto que creo que nos va a aportar muchísimo. Nuevamente, gracias a ti, Lisette, a todo el equipo de la Fundación Andy y a todos nuestros afiliados que han estado aquí juiciosísimo. Me encanta. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz Gracias. día. Chao, Chao. muchas gracias.